Capítulo 7. El comisario del condado. Las autoridades del condado, con cuartel de Santa Mira, todavía no estaban enteradas de la crisis de Snowfile. Tenían sus propios problemas. El teniente Talbert Whitman entró en la sala de interrogatorios en el preciso momento que el comisario Bryce Hammond ponía en marcha el magnetófono y empezaba a informar de sus derechos al sospechoso. Tal cerró la puerta sin hacer ruido. Para no interrumpir el trabajo que estaba iniciando su colega, prefirió no tomar asiento a la mesa junto a la cual estaban los otros 3 hombres y se acercó a la gran ventana, la única de la habitación. El departamento de policía del condado de Santa Mira ocupaba un edificio de estilo español erguido a finales de los años 30. Las puertas eran sólidas y sonaban macizas cuando alguien las cerraba, y las paredes eran lo bastante gruesas como para dejar unos antepechos de medio metro en las ventanas, como el que escogió Tal Whitman para instalarse. Al otro lado del cristal estaba Santa Mira, la capital del condado, con una población de 18.000 habitantes. Por las mañanas, cuando el sol se alzaba por fin sobre la sierra y borraba con su calor las sombras de las montañas, Tal se descubría a veces contemplando admirado y complacido las suaves colinas cubiertas del bosque en las que se levantaba Santa Mira, pues era una ciudad excepcionalmente limpia y fragante que había asentado sus raíces de hormigón y de acero con notable respeto por la belleza natural en que había nacido. Ahora había caído la noche. Miles de luces parpadeaban en las redondeadas colinas al pie de las montañas, y parecía como si las estrellas hubieran caído sobre ellas. Nacido en Harlem, entre la pobreza y la ignorancia, negro como una marcada sombra invernal, Tal Whitman había ido a parar a sus 30 años a un rincón inesperado, pero encantador. Sin embargo, a este lado del cristal, la escena no era tan especial. La sala de interrogatorios recordaba a otras muchas parecidas de recintos policiales y comisarías de todo el país. Un suelo barato de baldosas de linóleo, archivadores abollados, una mesa de conferencia redonda con 5 sillas, paredes de color verde oficial, lámparas fluorescentes desnudas. En la mesa de conferencias, en el centro de la estancia, el ocupante de la silla de los sospechosos era un agente inmobiliario de 26 años, alto y bien parecido, llamado Fletcher Kelly. El hombre parecía a punto de estallar de justa indignación. «Escuche, comisario», decía Kelly. «¿no podríamos dejar ya toda esa basura? No es preciso que me lea otra vez mis derechos, por el amor de Dios. ¿No hemos pasado ya por esto una decena de veces en los últimos 3 días?» Bob Robbie, el abogado de Kelly, se apresuró a dar unas palmaditas en la espalda a su cliente para que se callara. Robin era un tipo regordete, de cara redonda, con una sonrisa dulce, pero con la mirada dura de un jefe de mesa en un casino. «Fletch», dijo Robin, «el comisario Hammond sabe que te ha retenido como sospechoso casi todo el tiempo que permite la ley. Y sabe que yo también lo sé. Te explicaré qué va a hacer ahora. Va a resolver este asunto en un sentido o en otro durante la próxima hora». Kelly parpadeó, asintió y cambió de táctica. Se derrumbó en su asiento como si le abrumara un gran peso. Cuando habló, había un ligero temblor en su voz. «Lamento haber perdido la cabeza por un momento, comisario.
No debería haberle gritado así, pero es tan difícil, es tan duro para mí. Su rostro parecía hundido y el temblor de su voz se hizo más pronunciado. Por el amor de Dios, he perdido a mi familia, mi mujer, mi hijo. Los dos han muerto. Lamento que piense que le he tratado injustamente, señor Kelly, respondió Bryce Hammond. Solo intento hacer las cosas lo mejor posible. A veces acierto. Quizá en esta ocasión me equivoco. Fletcher Kelly decidió, aparentemente, que al fin y al cabo no estaba en tan mala situación y que podía permitirse una actitud magnánima. Se secó las lágrimas, se incorporó más en la silla y murmuró: Si bien creo que entiendo su posición, comisario. Kelly estaba subestimando a Bryce Hammond. Bob Robin conocía al comisario mejor que su cliente. Frunció el ceño, miró a Tal y luego clavó sus ojos en Bryce. Por lo que Tal Whitman había podido comprobar, la mayoría de la gente que trataba con el comisario le subestimaba, como acababa de sucederle a Fletcher Kelly. Era fácil hacerlo, pues Bryce tenía un aspecto nada imponente. Había cumplido los 39 años, pero parecía mucho más joven. El cabello rubio y pajizo, muy espeso, le caía sobre la frente, dándole un aspecto desaliñado y juvenil. Tenía una nariz respingona salpicada de pecas hasta los pómulos. Sus ojos azules, claros y despiertos, estaban cubiertos por unos párpados grandes que les daban un aire aburrido, soñoliento, incluso un poco estúpido. Su voz también inducía confusión. Era suave, melodiosa, amable. Además, muchas veces hablaba pausadamente y siempre lo hacía con medida moderación. Algunas personas creían ver en este cuidadoso modo de hablar ciertas dificultades para formar sus pensamientos. Nada más lejos de la realidad. Bryce Hammond era muy consciente de cómo le veían los demás, y cuando podía aprovecharse de ello, reforzaba estas ideas erróneas con unos modales obsequiosos, una sonrisa casi lerda y un hablar todavía más arrastrado que le hacía parecer el típico policía palurdo. Solo un detalle impedía que Tal disfrutara plenamente de la confrontación. Sabía que la investigación sobre Kelly había afectado a Bryce Hammond profundamente, en un aspecto personal. El comisario estaba condolido hasta lo más hondo de su corazón por las muertes sin sentido de Joanna y Danny Kelly. Pues curiosamente, este caso le recordaba otros acontecimientos de su propia vida. Igual que Fletcher Kelly, el comisario había perdido a su esposa y un hijo, aunque las circunstancias de esa pérdida eran considerablemente distintas de las de Kelly. Un año atrás, Helen Hammond había muerto instantáneamente en un accidente de tráfico. Timmy, su hijo de 7 años, viajaba en el asiento de al lado, junto a su madre, y había sufrido lesiones muy graves que le mantenían en coma desde el suceso hacía 12 meses. Los médicos no concedían a Timmy muchas posibilidades de recobrar la conciencia. Bryce había estado a punto de derrumbarse tras la tragedia, y solo últimamente Tal Whitman había empezado a notar que su amigo y superior se apartaba progresivamente del abismo de la desesperación. El caso Kelly había reabierto las heridas de Bryce Hammond, pero el comisario no había permitido que los sentimientos
ofuscaran su cerebro. Su estado emocional no le había llevado a pasar por alto ningún detalle. Tal Whitman había notado el momento exacto, el último jueves por la noche, en que Bryce había empezado a sospechar que Fletcher Kelly era culpable de 2 asesinatos premeditados. De pronto, una expresión fría e implacable había cubierto los ojos de abultados párpados del comisario. Ahora, mientras manoseaba un bloc de notas amarillento, como si solo tuviera la mitad de la cabeza en el interrogatorio, el comisario declaró: Más que volver a responder a todas esas preguntas que ya ha escuchado una decena de veces, señor Kelly, ¿me permite que resuma lo que nos ha contado hasta el momento? Si el resumen le parece acertado, podremos continuar con esas nuevas preguntas que deseo hacerle. Muy bien, repasémoslo todo y salgamos de aquí de una vez, asintió Kelly. Vamos allá, pues. Según su declaración, señor Kelly, su esposa Joanna se sentía atrapada por el matrimonio y la maternidad y se consideraba demasiado joven para aceptar tantas responsabilidades. Pensaba que había cometido un terrible error y que se vería obligada a pagarlo por el resto de su vida. Entonces buscó algún estímulo, alguna evasión y empezó a drogarse. ¿Diría usted que he resumido fielmente su descripción del estado mental de su esposa? Sí, respondió Kelly. Con toda exactitud. Bien, continuó Bryce. Así pues, su mujer empezó a fumar hierba. Al poco tiempo estaba drogada casi continuamente. Durante 2 años y medio vivió con una adicta a la marihuana, siempre esperando lograr que cambiara. Entonces, hace una semana su mujer se volvió loca. Rompió un montón de platos, tiró la comida por el suelo de la cocina y usted las pasó de 1000 diablos para conseguir calmarla. Fue entonces cuando descubrió que su esposa había empezado recientemente a utilizar la sustancia PCP, que popularmente se denomina polvo de ángel. Usted quedó conmocionado. Conocía que algunas personas sufren accesos de violencia psicópata bajo los efectos del PCP, de modo que la obligó a mostrarle dónde guardaba sus reservas y las destruyó. A continuación, advirtió a su mujer que si volvía a tomar drogas, teniendo cerca a Danny, le daría una paliza de muerte. Kelly carraspeó y continuó el relato del comisario. Ella, sin embargo, se burló de mí. Dijo que era incapaz de pegar a una mujer y que dejara de hacerle el macho. Me dijo: «Diablos, Fletch, si te diera una patada en los huevos, me darías las gracias por haber dado un poco de color al día». ¿Y entonces fue cuando usted se derrumbó y se echó a llorar?, preguntó Bryce. Yo solo... Bueno, me di cuenta de que no tenía la menor influencia sobre ella. Tal Whitman contempló desde el antepecho de la ventana cómo aparecía en el rostro de Kelly una mueca de profundo dolor, o una imitación bastante aceptable. Aquel cerdo era un buen actor. Y cuando ella le vio llorando, continuó Bryce, de algún modo se sintió conmovida y recuperó la cordura. Exacto, asintió Kelly. supongo que
Le afectó ver a un tipo grande, como un toro, sollozando como un bebé. Ella también se echó a llorar y me prometió no volver a tomar PCP. Hablamos del pasado, de lo que habíamos esperado de nuestro matrimonio. Nos dijimos muchas cosas que quizá deberíamos haber hablado antes y nos sentimos más cerca el uno del otro que en los 2 años que llevábamos casados. Al menos yo me sentía más cerca y pensaba que ella también. Me juró que iba a empezar a reducir el consumo de hierba. Bryce Hammond todavía manoseaba el bloc de notas. Prosiguió su resumen. Entonces, el jueves pasado, volvió usted pronto del trabajo y encontró a su hijito, Danny, muerto en el dormitorio principal. Escuchó algo a su espalda. Era Joanna, que empuñaba un hacha de carnicero, el arma que había utilizado para matar a Danny. «Estaba drogada», dijo Kelly. «PCP, me di cuenta enseguida, aquella ferocidad en sus ojos, aquel aspecto animal». Ella le gritó una serie de incoherencias sobre serpientes que vivían dentro de la cabeza de la gente, sobre personas controladas por serpientes perversas. Usted se apartó de ella, dando un círculo a su alrededor, y le siguió. Usted no intentó quitarle el hacha. Creí que me mataría si lo intentaba y probé a calmarla con palabras. Así pues, usted siguió retrocediendo hasta que pudo alcanzar la mesilla de noche donde guardaba una automática del 38. Le advertí que soltara el hacha, se lo advertí. Pero ella, al contrario, se lanzó contra usted con el hacha levantada. Entonces, usted le disparó un solo tiro en el pecho. Kelly estaba ahora inclinado hacia adelante con el rostro en las manos. El comisario dejó el bolígrafo, juntó las manos sobre el estómago y entrecruzó los dedos. Bien, señor Kelly. Espero que pueda aguantarme un poco más. Solo unas preguntas finales y luego todos podemos salir de aquí y continuar nuestras vidas. Kelly apartó las manos del rostro. Tal Whitman no dudaba que, para Kelly, la frase «continuar nuestras vidas» solo podía significar que por fin le iban a soltar. Estoy bien, comisario. Adelante. Bob Robin, el abogado, no abrió la boca. Repantingado en su asiento, todavía con su aspecto de debilidad tanto física como de carácter, Bryce Hammond murmuró: Mientras le reteníamos aquí como sospechoso, señor Kelly, nos hemos topado con algunas preguntas que necesitamos aclarar para poder dar por concluido este terrible asunto. Verá, algunas de esas preguntas pueden parecerle absolutamente triviales, casi una pérdida de tiempo para usted y para nosotros. Son, en efecto, minucias. Lo reconozco. La razón de que le haga pasar por este nuevo trago es... Bien, la razón es que deseo ser reelegido el año próximo, señor Kelly. Si mis contrincantes electorales me pillaran en algún tecnicismo, aunque solo fuera una tontería sin importancia, lo proclamarían a bombo y platillo hasta convertirlo en un escándalo. Dirían que estoy durmiendo o que soy un vago. Bryce dirigió una sonrisa a Kelly, una sonrisa auténtica. Tal Whitman no podía creer lo que veía. Lo comprendo, comisario, asintió Kelly. Desde el antepecho de la ventana
Tal se puso en tensión y se inclinó hacia adelante. Bryce Hammond añadió entonces: Lo primero que quiero saber es... Lo que no entiendo es por qué disparó contra su esposa. Y luego llenó de ropa sucia la lavadora y la puso en marcha antes de llamarnos para informarnos de lo que sucedió. Capítulo 8. Barricadas. Manos seccionadas, cabezas cortadas. Jenny no podía quitarse de la mente aquellas imágenes horrendas mientras avanzaba apresurada por la acera junto a Lisa. 2 calles al este de Skyline Road, en Bay Lane, la noche era tan silenciosa y pacíficamente amenazadora como en todo el pueblo de Snowfile. Aquí, los árboles eran más grandes que en la calle principal y ocultaban casi por completo la luz de la luna. Las farolas también estaban más espaciadas y los pequeños charcos de luz amarillenta quedaban separados por siniestros mares de oscuridad. Jenny cruzó una verja y recorrió un sendero de ladrillos que conducía a una casa de estilo campestre inglés de un solo piso que se levantaba en medio de un gran jardín. Tras las cristaleras, emplomadas con paneles en forma de rombo, se apreciaba una luz cálida. Tom y Karen Oxley habitaban la casa, que parecía engañosamente pequeña, cuando en realidad tenía 7 habitaciones y 2 cuartos de baño. Tom llevaba la contabilidad de la mayoría de albergues y moteles de la ciudad. Karen se encargaba de una encantadora cafetería durante la temporada alta. Los dos eran radioaficionados y poseían una emisora de onda corta, que era la razón de que Jenny hubiera acudido a la casa. Si alguien saboteó la radio de la comisaría, dijo Lisa, ¿qué te hace pensar que no habrán hecho lo mismo con esta? Quizá no sabían que existía. Merece la pena echar un vistazo. Llamó al timbre y al comprobar que nadie respondía, empujó la puerta. Estaba cerrada. Dieron un rodeo hasta la parte posterior de la casa, de donde salía una luz color coñac por las ventanas. Jenny observó con cautela el patio de atrás, cuyos árboles impedían el paso del resplandor de la luna. Sus pasos resonaron, huecos, sobre el suelo de madera del porche trasero. Empujó la puerta de la cocina y comprobó que también estaba cerrada. Las cortinas de la ventana más próxima estaban descorridas. Jenny observó el interior y solo vio una cocina normal, mostradores verdes, paredes de color crema, armarios de roble, electrodomésticos relucientes, ninguna señal de violencia. En la fachada del porche se abrían también otras ventanas batientes y una de ellas pertenecía a un cuarto de trabajo. Jenny sabía cuál era y avanzó hasta ella. La luz estaba encendida, pero la cortina estaba corrida. Dio un golpecito en el cristal, pero no obtuvo respuesta. Intentó abrir la ventana, pero estaba asegurada con pestillo, así que agarró el revólver por el cañón y rompió uno de los cristales en forma de rombo cerca del listón central de la ventana. El sonido de cristales al quebrarse provocó un estruendo escalofriante. Aunque aquello era una emergencia, Jenny
se sintió una ladrona. Coló la mano por el cristal roto, descorrió el pestillo, abrió las 2 hojas de la ventana y penetró en la casa saltándose el alféizar. Se peleó con la cortina y luego la apartó a un lado para que Lisa pudiera entrar con más facilidad. En el pequeño cuarto de trabajo habían 2 cuerpos, Tom y Karen Oxley. Karen estaba tendida de costado en el suelo, con las piernas encogidas hacia el vientre, los hombros hundidos hacia adelante y los brazos cruzados sobre el pecho. Una posición fetal. Estaba amoratada e hinchada, los ojos casi salidos de sus órbitas. Tenían una expresión de terror. La boca estaba abierta, paralizada para siempre en un grito. Lo peor de todo son sus rostros, musitó Lisa. No entiendo por qué los músculos faciales no se relajan después de la muerte. No comprendo cómo pueden seguir así de tensos. ¿Qué fue lo que vieron?, se preguntó Lisa. Tom Oxley estaba sentado delante de su emisora de onda corta. Se encontraba caído sobre la radio, con la cabeza vuelta a un lado. Estaba cubierto de morados y horrorosamente hinchado, igual que Karen. Su mano derecha permanecía agarrotada en torno a un micrófono de mesa que no había conseguido lanzar una llamada de ayuda. Si hubiera logrado enviar un mensaje fuera de Snowfile, la policía habría llegado ya al pueblo. La radio no funcionaba. Jenny ya se lo había imaginado desde el instante en que había visto los cuerpos. Sin embargo, ni el estado de la radio ni el de los cuerpos eran tan interesantes como la presencia de la barricada. La puerta del pequeño cuarto estaba cerrada, probablemente con llave. Karen y Tom habían arrastrado un pesado armario delante de ella. También habían colocado un par de sillones contra el armario. Y finalmente habían añadido un mueble de televisión contra los sillones. Estaban dispuestos a impedir que algo entrara, comentó Lisa, pero lo hizo de todos modos. ¿Cómo? Las 2 se volvieron hacia la ventana por la que habían entrado. Estaba cerrada por dentro, dijo Jenny. El cuarto solo tenía otra ventana. Acudieron hasta ella y abrieron la cortina. El pestillo estaba perfectamente cerrado desde el interior. Jenny escrutó la noche hasta percibir que algo, oculto entre las sombras, la contemplaba a su vez, observándola con detenimiento, mientras permanecía perfectamente a la vista ante la ventana iluminada. Se apresuró a correr la cortina. Una habitación cerrada, murmuró Lisa. Jenny dio media vuelta lentamente y estudió el cuarto de trabajo. Había una pequeña abertura de un conducto de calefacción, cubierta con una placa de metal llena de pequeñas ranuras, y quizá una rendija de 1 centímetro bajo la puerta trancada. Pero no había modo de que nadie hubiera podido acceder a la estancia. Según todos los indicios, solo una epidemia de virus o un gas tóxico o algún tipo de radiación ha podido penetrar aquí y matarles. Pero no fue nada de eso lo que mató a los Lieberman. Tienes razón, reconoció Jenny. Además, nadie montaría una barricada para aislarse de la radiación, los gases o los gérmenes.
¿Cuántos habitantes de Snowfile se habrían encerrado creyendo encontrar con ello un refugio defendible, para sufrir de todos modos la misma muerte repentina y misteriosa que quienes no habían tenido tiempo de huir? ¿Y qué podía ser aquello que parecía capaz de entrar en las habitaciones cerradas sin abrir puertas o ventanas? ¿Qué era lo que había atravesado la barricada sin moverla? La casa de los Oxley estaba tan silenciosa como la superficie de la luna. ¿Y ahora qué?, preguntó Lisa finalmente. Creo que quizá deberíamos arriesgarnos a extender el posible contagio. Saldremos del pueblo en el coche hasta encontrar la cabina telefónica más próxima. Llamaremos al comisario de Santa Mira. Le explicaremos la situación y dejaremos que decida cómo hacerle frente. Después, volveremos aquí a esperar. Así no tendremos contacto directamente con nadie y podrán esterilizar la cabina si lo consideran necesario. No me gusta la idea de volver al pueblo después de haber salido de él, replicó Lisa, presa del nerviosismo. A mí tampoco, pero tenemos que portarnos con responsabilidad. Vamos, insistió Jenny al tiempo que se encaminaba hacia la ventana abierta por la que habían entrado. Entonces sonó el teléfono. Sobresaltada, Jenny se volvió hacia el estridente sonido. El teléfono estaba en la misma mesa que la radio. Sonó de nuevo. Jenny levantó el auricular. ¿Hola? Nadie respondió. ¿Hola? Un silencio helado. La mano se crispó en torno al auricular. Al otro lado de la línea, alguien escuchaba atentamente, en absoluto silencio, esperando que ella hablara. Jenny no estaba dispuesta a darle esa satisfacción. Se limitó a apretar el auricular contra su oído y a intentar escuchar algo. Cualquier cosa, aunque solo fuera el más leve flujo y reflujo de la respiración del desconocido, como el rumor del mar. Pero al otro lado de la línea seguía sin producirse el menor sonido. No obstante, Jenny seguía notando la presencia que había percibido al descolgar el teléfono del hogar de los Santini y de la comisaría. Inmóvil en el cuarto cerrado, con la barricada, en aquella casa silenciosa, donde la muerte había penetrado con imposible impunidad, Jenny Page sintió que se apoderaba de ella una extraña transformación. Jenny era una mujer instruida, guiada por la razón y la lógica, en absoluto supersticiosa. Hasta aquel momento había intentado resolver el misterio de Snowfile utilizando las vías de la razón y la lógica, pero por primera vez en su vida no le habían servido absolutamente de nada. Ahora, en lo más profundo de su mente, algo cambió. Como si abriera una tapa de acero enormemente pesada en un oscuro rincón de su subconsciente. Y aquel rincón, en los más antiguos aposentos de la mente, contenía un hervidero de sensaciones y percepciones primitivas, un supersticioso temor reverencial que era nuevo para ella, casi al nivel de la memoria racial, almacenada en los genes. Jenny percibió que algo estaba sucediendo en Snowfile. Aquel conocimiento estaba dentro de ella,
Y no obstante, era tan extraño, tan radicalmente ilógico, que se resistió a aceptarlo y luchó por reprimir el terror supersticioso que hervía en su interior. Agarrada al auricular del teléfono, escuchó la silenciosa presencia del otro lado y discutió consigo misma. No es un hombre, es una cosa. Tonterías. No es humano, pero tiene conciencia. Estás histérica. Es abominablemente maléfico. Es el mal puro y destilado. ¡Basta, basta, basta! Deseó colgar inmediatamente el teléfono, pero no pudo hacerlo. La cosa al otro extremo de la línea la tenía hipnotizada. ¿Qué sucede? ¿Algo va mal? Preguntó Liz acercándose. Temblorosa, bañada en sudor, sintiéndose como si el mero hecho de escuchar aquella presencia vil la contaminara. Jenny se disponía a arrancar de sus oídos el aparato, cuando de pronto escuchó un susurro, un chasquido y a continuación el tono de marcar. Desconcertada, fue incapaz de reaccionar durante unos segundos. Luego, con un gemido, marcó el 0 en el dial. Escuchó un zumbido en la línea. Era un sonido maravilloso, dulce, reconfortante. Buenas noches. Telefonista, esta es una llamada de emergencia, dijo Jenny. Tengo que hablar con la comisaría de Santa Mira.